Muy buenos días, respetados estudiantes. Bienvenidos a esta unidad número 2 del curso Evaluación de los Aprendizajes 2. En esta unidad vamos a tocar el tema Evaluar para crecer en preescolar. Como podemos ver o como hemos podido ver, pues este curso se refiere a la evaluación en el nivel de preescolar, que es muy distinta a la evaluación ya en el nivel primaria, de premedia, media y a nivel superior. La principal característica que presenta la evaluación en el nivel preescolar en nuestro país es que la misma no es sumativa. A diferencia del nivel primario, que es sumativa, en el nivel de preescolar es 100% formativa y cualitativa. Solamente se evalúan cualidades o progreso del estudiante en algunos aspectos, en el aspecto cognitivo, en el aspecto sociomotor, en el aspecto afectivo, pero sin asignar una calificación numérica. Por lo tanto, puede ser la principal característica que tiene la evaluación en el nivel de preescolar. Y todo el curso, este curso, vamos a ver la evaluación en el nivel de preescolar. Eh, y es por eso pues que se hace tanto énfasis en la evaluación formativa, ¿verdad? Como parte del proceso de aprendizaje o enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Entonces, como el título dice, evaluar para crecer en preescolar. Dice, evaluar como proceso vivo de enseñanza. La evaluación como parte integral, diagnóstica, formativa y sumativa. Dice, la evaluación no es un acto aislado, sino un componente esencial del proceso educativo. Comienza en el primer día y acompaña al niño hasta el final de la unidad, ofreciendo retroalimentación constante. ¿Qué significa esto? Que la evaluación es un proceso que inicia, ¿verdad? Con el primer día, sin embargo, va desarrollándose paso a paso a través de los diferentes espacios pues, que tiene la evaluación, tanto la diagnóstica, la formativa y en otros niveles, pues al final la sumativa. Pero repetimos que en el nivel de preescolar no se realiza la evaluación sumativa. Hacemos diagnóstico y también la parte formativa. La evaluación tiene múltiples funciones. ¿Cuáles son las funciones de la evaluación o para qué, con qué finalidad evaluamos? Es también algo que tenemos los docentes que estar claros. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación? Eh, y esto pues cada docente o a veces lo ve con una finalidad distinta. Aquí dice, eh, se diagnostica al inicio pues los saberes previos de los niños. En la evaluación diagnóstica hacemos un sondeo para conocer los saberes previos, los conocimientos previos que el niño trae o tiene sobre cierto tema. Y porque es importante saber dónde el niño está en cuanto a conocimiento, en cuanto a saberes, para de allí partir. A veces todos los niños no están en el mismo nivel de conocimientos previos. Unos nos damos cuenta cuando hacemos preguntas, ¿verdad? Por decir, vamos a dar el sistema, no sé, digestivo o vamos a dar acá en preescolar, eh, se me ocurre hablar de la familia, por decir. Quizás algunos niños ya tengan ese conocimiento de todos los miembros de la familia, cuando la familia es numerosa, o que vivan dentro en una familia, como dije, numerosa, que conozcan bastante miembros. Habrán niños que solamente viven con el papá, con su mamá, y para ellos su círculo familiar es muy reducido, muy pequeño, y no conocen tantos miembros de la familia. Entonces ahí nos damos cuenta cómo los saberes previos, en el diagnóstico, cómo los saberes previos, pues, son distintos. Para poder arrancar con ese tema, entonces el maestro o el docente le corresponde como nivelar a todos los estudiantes, ponerlos todos en el mismo
nivel, ¿verdad? Para entonces empezar juntos. Y esa es una de las tareas que logramos con la evaluación diagnóstica. Primero, conocer los saberes previos que tiene el niño. La formativa durante el proceso para ajustar, se logra ajustar estrategias de enseñanza. Durante la evaluación formativa, una de las funciones es que nos permite darnos cuenta cómo está el proceso, cómo andamos como docentes, qué planificamos, si los que planificamos nos está saliendo como realmente esperábamos, porque a veces no somos adivinos, a veces planificamos algo, pero no ocurre así. Hay factores que nos hacen variar a las cosas. Entonces, la evaluación formativa nos va a decir, bueno, aquí tienes que hacer un ajuste aquí, haga una corrección aquí. Entonces, esa es una finalidad de la evaluación también, hacer los correctivos en el momento oportuno, no esperar al final para hacerlos ya tardíamente cuando no se puede hacer nada o cuando es muy tarde. Entonces, son funciones muy importantes que tiene la evaluación. También para darnos cuenta nosotros mismos, para reflexionar nosotros mismos como docentes, como dije en la clase anterior. Si los niños no me están aprendiendo lo que yo esperaba, no están rindiendo como yo esperaba, no logran el objetivo que yo planifiqué, entonces yo reflexiono sobre mi trabajo, mi labor como docente. Estoy haciendo las cosas correctamente, estoy dando el suficiente tiempo, le estoy dando los recursos que el niño necesita. La estrategia que estoy utilizando es la más indicada. Estoy motivando a los niños a que participen, estoy despertando el interés en los niños. Toda esta reflexión sobre mi actuar también lo permite, pues, la evaluación eh, formativa o la evaluación permite que el docente reflexione sobre su tarea. Entonces, es otra de las funciones importantes que tiene la evaluación. Dice el enfoque panameño. En Panamá la evaluación se centra en identificar las necesidades de los niños y adaptar la enseñanza en consecuencia, promoviendo un aprendizaje significativo y personalizado. Se dice pues que nosotros tenemos que detectar, hacer el estudio, el diagnóstico, detectar las necesidades del niño para luego entonces adaptar la enseñanza a esas necesidades o a esas limitaciones que el niño tiene y por lo tanto pues lograr buenos resultados. Tres momentos que dan sentido a la evaluación, ¿verdad? Decíamos el momento del diagnóstico, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa o el proceso, ¿verdad?, de la evaluación formativa. Aquí no vamos a ver el proceso sumativo porque como dijimos al inicio, en Panamá la evaluación de preescolar no se hace sumativamente, no se hace sumativamente. Y por lo tanto, pues, no vamos a ver en este momento el proceso de evaluación sumativa. Vamos a ver entonces la parte diagnóstica y la parte formal. Dice, al inicio de la unidad, la evaluación diagnóstica permite al docente comprender el punto de partida de los niños, identificando sus conocimientos previos y las necesidades específicas. Clarito, lo hemos dicho anticipadamente y lo reiteramos. Con el diagnóstico nos damos cuenta, ¿verdad?, el punto de partida de cada niño, los saberes previos con los que cuenta cada niño, e identificando pues sus conocimientos previos y las necesidades. Cuando hay diferencia, ¿verdad?, entre esos conocimientos previos, le corresponde al docente hacer lo que llamamos una nivelación. Primero, para que todos iniciemos el proceso con el mismo nivel de conocimiento. Como dije, existen las diferencias individuales y existen también las diferencias de unos niños más avanzados que en otros en conocimientos previos. Vamos a ver entonces lo que es la evaluación formativa. En la evaluación formativa dice, durante el desarrollo de la unidad, la evaluación formativa proporciona retroalimentación continua, permitiendo ajustar las estrategias de enseñanza y asegurar el aprendizaje efectivo. Ya lo indicamos anteriormente, que la evaluación formativa nos va dando información, nos va diciendo cómo vamos, cómo andamos nosotros como docentes y cómo andan los niños, cómo están los niños en su avance, ¿verdad?
Si todo va avanzando como lo planificamos, lógicamente no hay que hacer corrección, no hay que hacer correcciones ni ajustes. Pero si no se está avanzando con el ritmo que se esperaba o no se está logrando, los indicadores me están diciendo que no estoy logrando lo que yo aspiraba, entonces reflexiono, me detengo, evalúo, analizo y tomo acciones. Modifico la estrategia, modifico el tiempo, busco más recursos, cambio los recursos, cambio las actividades, modifico pues en la planificación. Todo eso se llama hacer ajustes. ¿Y quién me permite, perdón, hacer todos esos ajustes? La evaluación formativa, porque no es que la voy a hacer en base a lo que se me antoja, sino es en lo que voy obteniendo, la información que voy obteniendo, ¿verdad? Porque recuerden también, respetados estudiantes, que evaluar es recopilar informaciones, es tener información en cada momento de lo que nuestros niños están haciendo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces aquí vemos estos momentos de la evaluación y la importancia que tiene el diagnóstico y la importancia que tiene la evaluación formativa. Aunque la experiencia nos dice que sí, el docente panameño conoce lo importante que es la evaluación formativa, pero sin embargo, eh, quizás influenciado a veces hasta por el mismo padre de familia, nos vamos mucho a la evaluación sumativa, olvidándonos de la importancia que tiene la evaluación formativa. Marco legal, marco cultural y legal de la evaluación inicial. Y vamos a ver lo que habíamos hablado al inicio. Normativa panameña. La legislación panameña establece que la evaluación debe identificar conocimientos previos y necesidades de los niños, garantizando una enseñanza adaptada a su realidad. Nosotros debemos conocer, ¿verdad? Saber los conocimientos que el niño tiene, sus necesidades y luego adaptar la enseñanza a ese entorno, a esa realidad en la que el estudiante vive. Es lo que llamamos también a veces contextualización del currículum. Recuerden ustedes que salieron un poquito del tema de evaluación, pero que tiene que ver con esto, el currículum es nacional. El currículum es la planificación que se hace para desarrollarla a nivel nacional, pero corresponde al docente hacer las adecuaciones, hacer la contextualización de acuerdo a la realidad donde va a implementar esa enseñanza, de acuerdo a la realidad donde está ubicado su centro educativo. Es decir, no es lo mismo implementar un currículo o hacer una evaluación en la capital de la provincia o en la capital del país que hacerlo en las áreas comarcales o en las áreas campesinas de Coclé, en las áreas campesinas de Veraguas. No sé por qué, porque la realidad es distinta. Entonces, ¿qué nos dice la norma o las leyes panameñas? Que hay que, primero, conocer las necesidades y los conocimientos previos del estudiante para luego hacer esa adaptación. Necesariamente hay que hacer un diagnóstico del niño, de la escuela, diagnóstico del centro educativo, del niño específicamente, del padre de familia, todas estas cosas, todos estos factores pues nos dan una información de cómo hacer la contextualización del currículo. Derecho del niño. Dice, la evaluación diagnóstica se convierte en un derecho del niño, ya que permite al docente diseñar actividades que respondan a sus intereses y capacidades. El diagnóstico, pues como dijimos, nos dice los saberes previos del estudiante. Qué tan avanzado o qué tan atrasado está el niño en cierto tema. ¿Y qué hacemos cuando ya conocemos este diagnóstico? Bueno, diseñamos las actividades. ¿Cuándo el maestro diseña las actividades? Cuando hace su planificación. Allí él diseña sus actividades y tiene que ser de acuerdo a qué? A las capacidades, a las necesidades, a los intereses del estudiante y también adaptado al entorno donde el estudiante vive, la parte socioeconómica, la parte cultural. Todo esto tiene que ver entonces con la implementación de ese currículum. Responsabilidad del docente. Vamos a ver qué dice. Dice, el docente tiene la responsabilidad de implementar la evaluación diagnóstica de manera efectiva, asegurando que los resultados se utilicen para mejorar el aprendizaje. Respetados estudiantes, si analizamos bien esto, nos dice, el docente tiene la responsabilidad
casi decir, tiene la obligación de hacer el diagnóstico o implementar la evaluación diagnóstica. Hay que tener presente esto, no es que es una opción, una alternativa, que si usted quiere hacer el diagnóstico, quiere implementar la evaluación diagnóstica, no, yo no voy a hacer diagnóstico porque considero que no hay tiempo para eso, yo mejor voy a entrar. No, es una responsabilidad del docente realizar, implementar la evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Ya dijimos por qué. ¿Para qué sirve la evaluación diagnóstica? Entonces, es un derecho del niño, la evaluación diagnóstica, como dice aquí, y es una responsabilidad del docente su implementación. En otras palabras, nos están diciendo que estamos, como docente, obligados a trabajar o a implementar la evaluación diagnóstica. Bien, dice impacto en la planificación. Los resultados de la evaluación diagnóstica influyen directamente en la planificación de la unidad didáctica, permitiendo ajustes precisos en lo que se va a planificar. Lógicamente, ¿para qué hacemos el diagnóstico? Ya dijimos, para conocer la realidad del estudiante. Pero entonces, ya con ese conocimiento, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a planificar nuestra clase de acuerdo a esa realidad que nos la dio ¿quién? El diagnóstico que implementamos o la evaluación diagnóstica. Miren, primero, esto lleva un orden, ténganlo siempre presente. Primero el diagnóstico, después la planificación. No puede ser a la inversa. Primero planifiquemos sin conocer el diagnóstico y después vamos a hacer el diagnóstico. No, no tiene finalidad, no tiene sentido, ¿verdad? Sino que la planificación se hace en base, repito, al diagnóstico o a la evaluación diagnóstica que se hizo al estudiante. Entonces, hacemos hincapié en esta parte porque es muy, muy importante. Primero, la necesidad de hacer la evaluación diagnóstica. El derecho que tiene el niño a que se le diagnostique académicamente o pedagógicamente. La responsabilidad que tiene el docente de hacer ese diagnóstico para luego entonces hacer la planificación en base a esos resultados de ese diagnóstico o en base a los resultados obtenidos, a la información obtenida en ese diagnóstico. Interesante. Pasamos a ver otro tema, dice evaluar para ajustar. Evaluar para ajustar. Vamos a ver entonces qué significa eso de evaluar para ajustar. No es otra cosa que ya entrar en la evaluación formativa. Como dijimos, la evaluación formativa se va a dar durante todo el proceso, desde el inicio hasta finalizar la unidad o el tema o el contenido o el proyecto, porque en preescolar trabajan con proyectos. Y durante todo ese recorrido del niño, de que el proyecto dure 1 semana, 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas, durante todo ese tiempo, ese lapso de tiempo se va a dar, ¿qué cosa? La evaluación formativa. ¿Y por qué se dice evaluar para ajustar? Porque en base a esa información que nos dé esa evaluación formativa, es que se van a hacer los ajustes pertinentes, los ajustes oportunos o los correctivos oportunos. Por eso dice aquí, la evaluación formativa es la brújula del docente. Imagínense. ¿Y qué es una brújula? La brújula en un barco, en un avión, es la que nos señala un punto fijo, el lugar para donde vamos. Nos señala un punto de llegada. Entonces acá la brújula, la evaluación formativa es la brújula del docente. ¿Por qué? Porque es la que le proporciona al docente la información constante siempre. No es al final, no es al inicio, es durante ese proceso. Está brindándole la información de el proceso de aprendizaje de los niños. ¿Para qué? Para que el docente haga los ajustes correspondientes. Entonces, por eso se dice que la evaluación formativa es la brújula del docente, porque está siempre dándole información, siempre, de cómo anda el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños. ¿Anda correcto? ¿Anda bien? ¿Todo anda bien? Bueno, no vamos a hacer cambios porque todo anda bien. Pero si las cosas andan regular o no andan tan bien, lógicamente entonces tenemos que hacer cambios o nos estamos atrasando demasiado. No se logran los aprendizajes, nos hemos estancado en esta unidad o en este tema. Entonces,
hay que hacer los cambios. ¿Y qué cambios podrían darse? Como dije anteriormente, cambio en las actividades, cambio en las estrategias, cambio en el tiempo, cambio en los recursos. Todos esos cambios se pueden implementar al momento de que nos digan pues que las cosas no están saliendo como se pensaban, ¿verdad? Eso es lo que significa ajustes o correctivos oportunos. Ajuste de rumbos. ¿Sí? Gracias a la evaluación formativa, el docente puede identificar dificultades tempranas y reorientar el proceso de enseñanza para evitar fracasos académicos. Repito, acá en el preescolar no va a haber fracasos académicos, como lo dije hace un inicio, pero sí vale la pena tomar en cuenta esto, porque en los grados superiores, ya sea primaria, premedia, media, nivel universitario, es importante tomar en cuenta esto. Que dice que gracias a esa información de la evaluación formativa se pueden detectar dificultades tempranas, se pueden detectar los problemas tempranos que el estudiante va teniendo. Y si los detecto temprano, puedo hacer qué cosa? Correctivo, reorientar. No nos vamos a ir por aquí, vamos a cambiar de rumbo, vamos a hacer mejor esto, porque veo que están teniendo muchos problemas con esto. Entonces, cambiamos el rumbo, cambiamos las estrategias y esto nos va a dar como resultado que al final, pues, no vamos a tener tantos fracasos académicos, porque hicimos los cambios oportunos, hicimos los ajustes oportunos y los correctivos oportunos, y esto, pues, no va a traer tantos fracasos. Pero si el docente en otros niveles que no sea preescolar no detecta estas dificultades, no detecta estos problemas a tiempo, no hace los correctivos, ¿qué creen ustedes que va a pasar al final cuando se implemente la evaluación sumativa? Lo que siempre ocurre, cantidad de fracaso, un 50% de fracaso, un 60%, un 70%. Entonces ahí nos damos cuenta que es cierto que el docente tiene responsabilidad en los resultados de evaluación. Y si es negativa y si es deficiente, con mucho más razón, porque pudo haber hecho los cambios a tiempo, pudo haber hecho los correctivos a tiempo, porque es responsabilidad de él. Pero si no los detectó con la evaluación formativa, no se pudieron hacer, ¿verdad? Porque no supimos. Bien, interacción con los objetivos. Dice, la evaluación formativa se alinea con los objetivos y contenidos previstos, asegurando que el aprendizaje se dirija hacia los resultados deseados. La evaluación realmente tiene que ver con tomar en cuenta los objetivos y los contenidos, porque va precisamente encaminada al logro de esos objetivos. ¿Qué se planificó? ¿Qué es lo que yo quiero allá al inicio? ¿Verdad? Quiero que el estudiante de preescolar mencione o identifique los miembros de la familia. Bueno, la evaluación acá tiene que estar en base a ese objetivo. Que acá el estudiante, a través de la evaluación formativa, dibuje los miembros de la familia, pinte los miembros de la familia, mencione los nombres de los miembros de la familia. O sea que tiene que haber una relación estrecha entre evaluación, objetivo y contenido. Es lo que quiere decir el tema aquí y realmente es así. El análisis, reflexión del docente, dice, el análisis de los datos obtenidos durante la evaluación formativa permite al docente reflexionar sobre su propia práctica pedagógica, es lo que ya hemos venido diciendo, ¿verdad? Los resultados de la evaluación formativa que voy obteniendo, me doy cuenta cómo estoy haciendo el trabajo. Si yo puse una evaluación formativa, vamos a suponer en otros grados, o puede ser también en preescolar, puse una evaluación y los niños no me respondieron todavía con los nombres de la familia, todavía pues no dominan eso, entonces yo reflexiono, ¿será que tengo que, en vez de puse unas imágenes, pero voy a tener que traer la familia en vivo, tengo que invitar a una familia para que ellos identifiquen en persona a los miembros de la familia? Entonces ya cambio la estrategia, cambio las actividades, pero sí hago una reflexión sobre mi trabajo, cómo lo estoy haciendo, qué recursos le estoy dando a los niños, qué actividades estoy poniendo, son muy abstractas o no reflejan pues una actividad, eh, algo activo en el niño. Todas estas cosas pueden llevarme a hacer los ajustes, pero antes reflexionando sobre mi trabajo. Es interesante pues lo que se ha planteado en esto de la evaluación formativa y reiteramos lo que dice, es la brújula del docente. Los niños evalúan su propio proceso. Aquí entramos a ver algo que es importante.
Siempre hemos dicho, tradicionalmente la evaluación estaba en manos del docente, del profesor. Es el que evaluaba, es el que asignaba una calificación, el que decía si las cosas estaban bien o estaban mal, ¿verdad? Entonces acá vemos, como dice, los niños evalúan su propio proceso. ¿Cómo es eso que el niño va a evaluar su propio proceso evaluativo, su propio aprendizaje? Interesante, ¿verdad? Él va a ir poco a poco autoevaluándose, él mismo, autoevaluándose. Es importante enseñar a las personas, a los seres humanos, que nos autoevaluemos, no solamente acá en el aprendizaje pedagógico, sino en nuestra vida personal. Autoevaluarse es importante. Mucha gente no sabemos autoevaluarnos o nunca nos autoevaluamos. Nunca vemos nuestros errores, nuestras debilidades, vemos los errores de los demás, vemos las debilidades en los demás, vemos que todo lo demás es malo, pero nosotros no miramos hacia nosotros mismos, no nos autoevaluamos y a veces pues ahí están muchas de las fallas. Entonces enseñar al niño desde pequeño a autoevaluarse él mismo como persona y después autoevaluar su aprendizaje o su conocimiento es importante. Dice autoevaluación temprana, autoevaluación, enseñar a los niños a autoevaluarse. Miren que nosotros los adultos no sabemos autoevaluar. Cuando nos dan la oportunidad de evaluarnos, cero dificultad, cero debilidades, todos al 100%. Somos excelentes, todos como personas. Nos cuesta mucho decir, tengo deficiencias, tengo debilidades. No, si me da la oportunidad de decir que soy perfecto, bueno, yo soy perfecto. No debe ser así. Entonces, la capacidad de autoevaluarnos no la hemos logrado toda, no la dominamos todos nosotros. Entonces, ¿qué busca este modelo de evaluación? Enseñar al niño desde edad temprana a autoevaluarse. Dice, al compartir sus producciones con otros grupos, los niños aprenden a evaluar su propio proceso, identificando logros y dificultades. En cuanto acá a la parte del aprendizaje, el niño se da cuenta cuáles son sus logros, cuáles son sus mejores habilidades, sus inteligencias múltiples y cuáles son sus dificultades, porque también las va a tener desde el niño. Y que el niño conozca sus dificultades los puede ayudar a qué? A superarlas, ¿verdad? Entonces es importante eso, que en la autoevaluación el niño conozca sus logros y dificultades. Desarrollo de habilidades. La autoevaluación fomenta la capacidad autocrítica y reflexión sobre el propio aprendizaje desde edades tempranas. Es la autocrítica que el niño puede tener cuando el niño se autoevalúa. Por decir, el niño se va a dar cuenta de que no tiene mucha coordinación para pintar, se sale del contorno. Ese niño va a decir, yo pinto feo, yo pinto mal, entonces me falta más coordinación, voy a autorregularme, voy a mejorar esto. Entonces ya él se va autocriticando, se va autoevaluando. ¿Y para qué? Para mejorar esa habilidad o para superar esa debilidad que tiene. Interacción social. Dice, el intercambio de producciones entre grupos promueve el aprendizaje colaborativo y la comunicación efectiva. Cuando el niño ve el trabajo que hace otro compañero o otro grupo, él se siente, bueno, si los demás lo hicieron, yo también lo puedo hacer, ¿verdad? O lo voy a hacer como mis compañeros lo hicieron. No lo sabía hacer, pero, o no sé pintar así, pero ya vi cómo pinta fulanito o fulanita y yo voy a pintar así. Entonces, evaluar o ver los trabajos de otros niños, para ellos les favorece también. Interesante pues todo este tema de la autoevaluación y coevaluación. Auto. ¿Qué dice auto? El sujeto se convierte en evaluador. Yo mismo como sujeto me convierto en autoevaluador. ¿Sí? ¿Qué nos permite esto? Dice reflexión personal. Niños y docentes reflexionan sobre sus propias acciones mediante herramientas como diarios, grabaciones, fomentando la autocrítica constructiva. Vemos aquí que los niños se autoevalúan y los docentes también se autoevalúan. Retomando lo que habíamos dicho anteriormente, el docente es parte del proceso de evaluación, por lo tanto es responsable y está obligado a reflexionar, a evaluar sobre su práctica pedagógica, sobre su tarea como docente. ¿Ah? Desarrollo de habilidades. La autoevaluación no es innata. La autoevaluación no es innata, sino un aprendizaje que se fortalece con la práctica constante y la orientación del docente.
¿Qué significa esto? Que el niño no nace sabiendo evaluar, ni va a aprender solo a evaluar, autoevaluarse, perdón. Él no va a aprender solo. Requiere entonces que se le den indicaciones, que el docente le dé esa orientación de cómo evaluarse. Eso le decía, si lo ponemos a hacer un dibujo, que se lo vaya a revisar él mismo, eso tiene que tener sus criterios para que él mismo se autoevalúe. Y hay que prepararlo para eso. Entonces, requiere pues de ese tiempo. Por eso decíamos que una de las desventajas es que requiere mucha participación y mucho tiempo que invertir. Aprendizaje sistemático. La autoevaluación se enseña y practica sistemáticamente desde edades tempranas, desarrollando la capacidad de autocrítica y mejora personal. ¿Para qué es la autoevaluación? Es primero para yo mismo conocerme, autocriticarme, autorreflexionar sobre mí, sobre mis debilidades y sobre mis fortalezas. ¿Para qué hago esto? Para entonces mejorar, darme cuenta dónde estoy débil y dónde debo mejorar. Entonces no es igual que otra persona te lo diga, estás haciéndolo mal, a que tú mismo te des cuenta que lo estás haciendo mal. ¿Y cuando tú te das cuenta que lo estás haciendo mal tú mismo? Cuando tú mismo te autoevalúas, ¿verdad? Y es mejor yo mismo, sé que lo estoy haciendo mal. No tiene nadie que decirme. Entonces no me voy a herir cuando yo mismo me digo, lo estoy haciendo mal y debo mejorar. Coevaluación, aprender mirando a otro. Ya entonces aquí entramos en otro tema que tiene que ver con la evaluación, pues la coevaluación o la evaluación mutua, la evaluación compartida. Yo evalúo a otro y al mismo tiempo aprendo. Aprender mirando a otro o miro a otro y aprendo. Entonces es importante, ¿verdad?, que al momento de la evaluación mutua, yo voy aprendiendo. Como les dije, vamos a revisar los trabajos de otro grupo, de otros compañeros, pero hay que indicar a los niños, miren cómo están haciendo ellos, cómo lo hicieron, miren que lo hicieron bien, combinaron los colores, no se salieron de la línea, fueron bien curiosos. Tienen ustedes que aprender, aprendan así, ustedes también lo pueden hacer así. Entonces, ese niño al momento que fue a evaluar a otro grupo, también aprendió de allá cómo se pinta correctamente. Entonces, vemos entonces ahí cómo la coevaluación tiene otra finalidad, que es que el niño aprenda de los demás o con los demás. Aprendizaje colaborativo que también llamamos. Aquí viene la heteroevaluación. Heteroevaluación, que es la que realiza el docente o el adulto, otra persona que no es ya el estudiante. Acuérdense que la autoevaluación es el mismo estudiante, la coevaluación son los estudiantes entre sí y la heteroevaluación es la que hace el docente o la persona adulta. ¿Ah? Por eso dice mirada del adulto, mirada del docente. Mirada del docente. El docente evalúa a los alumnos y viceversa, permitiendo un intercambio de perspectivas que enriquece el proceso educativo. Dice, el docente evalúa al alumno y viceversa. Quiere decir que el alumno también evalúa al docente. Pero aquí en Panamá no se hace ni en el nivel de preescolar, ni en primaria, ni en premedia, ni en media. Solamente a nivel universitario el estudiante evalúa a sus docentes en algunos aspectos, no en todos. En algunos aspectos, bajo ciertos criterios, se le permite al estudiante evaluar al docente, pero acá en el ministerio pues no hemos llegado hasta allá. Puede que algún día se logre eso. Diálogo, criterios claros. La heteroevaluación se basa en criterios claros, éticos y compartidos previamente para evitar juicios arbitrarios y garantizar justicia. Eso, dicho de otra manera, pues es que toda evaluación que el docente haga tiene que estar en base a criterios y que esos criterios el estudiante debe conocerlos previamente, saber qué me va a evaluar el maestro. Diálogo de mejora, la retroalimentación en la heteroevaluación se convierte en un diálogo de mejora orientado a fortalecer el aprendizaje y la enseñanza. La retroalimentación es muy necesaria para lograr una buena evaluación y se da durante la evaluación formativa. Esa retroalimentación, volver a que el estudiante pues a explicarle, volver a
a lograr que él aprenda lo que no quedó claro. Entonces, esa retroalimentación es importante. Desarrollo profesional. Dice, la evaluación también permite al docente reflexionar sobre su propia práctica, contribuyendo al desarrollo profesional y continuo. Ya se lo hemos visto y hemos dado bastantes explicaciones sobre eso. Muy bien. Planificar y sistematizar. Significa aquí del dato a la decisión, ciclo de sistematización, es cuando la evaluación se recolectan datos, se clasifica la información, se comunican las decisiones, ese proceso, ¿verdad?, de evaluación, donde el docente, como dijimos, recoge información, que son datos, la clasifica y luego toma decisiones en base a esos datos obtenidos. No son decisiones en el aire, no son decisiones al antojo, sino resultado de evidencia, de análisis de evidencia. Tenemos aquí la planilla de observación sistemática, ejemplo práctico. Una planilla de observación sistemática incluye categorías, indicadores y tiempos, permitiendo registrar interacciones y resolución de conflictos de manera organizada. Estos son ya instrumentos que permiten la recolección de información del docente para sus estudiantes. La rúbrica cualitativa, describir sin calificar numéricamente, es otro instrumento que sirve para recopilar información. Esta rúbrica es cualitativa, no se le asigna numeración o un valor numérico. La distribución anual, cronograma de evaluación anual, coherencia y ritmo, la distribución anual, la articulación de proyectos y la comunicación previa son entonces estrategias de esa evaluación a largo plazo. El equipo docente, evaluación colaborativa. Este es otro aspecto importante que se hace en los centros educativos o debe hacerse, que es la evaluación colaborativa de todo el equipo docente. El equipo docente comparte registros, contrasta interpretaciones y planifica intervenciones conjuntas, mejorando la validez y pertinencia de la evaluación. Ya es como escuela, algunas estrategias que se quieran implementar como escuela. Importante que el equipo docente se tome en cuenta y lo hagan en conjunto. Matrices de síntesis, leer por filas y columnas. Son otras matrices que hay para recopilar información, organización de datos, análisis estadístico de la información. Podemos continuar acá. El contexto cultural que hay que tomar en cuenta, las acciones inclusivas, la reflexión docente. Interpretación contextualizada más que números. Lo que decíamos, tomar en cuenta, ¿verdad?, el contexto para lograr adaptar el proceso de enseñanza a ese contexto real. Vemos entonces aquí, dice, hacia una cultura evaluativa democrática. Derecho a aprender. Cuando los niños, docentes y familias comprenden que evaluar es comprender y mejorar la evaluación, se convierte en un derecho a aprender. Al momento de evaluar, también el estudiante está aprendiendo. Ese es otro tema que hay que tomar en cuenta siempre. No es que primero se hace el aprendizaje y en otro proceso va la evaluación por separado. En el mismo proceso debe ir el aprendizaje y la evaluación. La responsabilidad compartida. Dice, la evaluación democrática implica una responsabilidad compartida donde todos los actores educativos participan activamente en el proceso de mejora. Eso lo dijimos al inicio. La responsabilidad de la evaluación recae sobre quién, no solamente del docente como se decía tradicionalmente o como se ha dicho tradicionalmente. Ya es una responsabilidad que recae en el docente porque tampoco podemos excluirlo. Si es su responsabilidad, el estudiante, el padre de familia, esos tres actores deben estar siempre presentes al momento de la evaluación, cada uno dentro del rol que le corresponde. Interesante. De esta manera, pues hemos finalizado con la unidad número 2 y hemos visto pues estos interesantes aspectos de la evaluación formativa, de la evaluación diagnóstica, por supuesto. Así que muchas gracias. Lo invito pues a analizar y leer estos diapositivas. Saludos.